Bueno, sean todos bienvenidos, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema del filoequinodermos. Ayer empezamos a ver las asteroideas y vamos a continuar con asteroideas. Vamos a abarcar la clase Ophiroideas también y quizás comencemos con la clase de los equinoideos, quizás. Si no, entonces quedaría quinoideos, holoturoideos y concentri- concentricicloideos el día de mañana. Bueno, entonces siempre mantengan su micrófono cerrado, por favor. Y cuando quieran hacer una pregunta, levantan la mano y yo veo eh, el nombre de la persona y le cedo la palabra. Ok, bueno, miren, vamos a continuar con el tema de los asteroideos. Pero bueno, antes de esto necesito saber igual si están escuchando bien, si hay una buena recepción de audio, si están observando la pantalla. Sí, todo bien ahorita. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, asteroideas, estrellas de mar, ¿verdad? Esta es una clase típica del filo Equinodermos. Me voy a ir primero a la presentación anterior que teníamos y quiero que se fijen en esto, en estas características que aparecen acá. Observen, dice asteroidea, estrellas de mar. Entonces, vean, cuerpo en forma de estrella. Eso lo sabemos, bastante evidente de observar. Simetría radial derivada pentámera, porque pues muchas estrellas de mar tienen 5 brazos o 5 extensiones del disco central, llamadas también ambulacros, aunque muchas pueden tener muchas más. Los brazos son una extensión, como dice aquí, de las paredes corporales, ¿no? Son una extensión del cuerpo. No hay pedúnculo, esto es importante, en asteroideas, en ningún momento de su ciclo vital eh, van a haber pedúnculos que, digamos, van a asir la larva o el individuo inmaduro a, pues, a un sustrato y mucho menos en el caso de los adultos, ¿no? Los ambulacros, esto también manténgalo en mente que es importante, los ambulacros son abiertos. O sea, los surcos, a eso se refiere los surcos ambulacrales. Aquí tenemos una vista, aquí a la derecha, esta imagen que estoy yo rodeando acá con el mouse. Esta es una vista aboral de la superficie aboral de una estrella de mar típica, en donde vemos obviamente el madreporito, el ano, las espinas, los tubérculos, los pedicelarios, las pápulas dérmicas, ¿no? Y en la cara aboral o en la superficie oral, perdón, en la superficie oral, que se vería aquí, aquí vean ustedes los surcos ambulacrales. Entonces, cuando dice ambulacros abiertos, se refiere a que en la cara oral, los ambulacros o los brazos tienen un surco que se nota que está abierto, por eso se llama surco, ¿verdad? Y alrededor de esos surcos es donde encontramos pies ambulacrales, luego espinas y luego otras estructuras. Y también dentro de ese surco lo que vamos a encontrar son nervios radiales, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, nervios radiales y luego viene el celoma, ¿verdad? Y los espacios celomáticos en el interior. Aquí está la boca. La boca está rodeada en el interior por una membrana peristomal, es como una bolsa membranosa, una piel que rodea la boca. La boca está en una posición central, en la cara ventral o en la superficie oral. El ano en la cara dorsal o superficie aboral, junto con el madreporito. Y aquí dicen que las estrellas de mar se originaron en el ordovícico inferior. Esto es un periodo de tiempo siempre relacionado con la era paleozoica. Bueno, entonces, quiero que veamos esta forma muy típica que tienen estos organismos. Ahora, nos vamos a devolver otra vez
a la presentación que queríamos ver el día de hoy. Luego vamos a volver a esta por algunas situaciones ahí que son importantes. A ver, espérenme, solo déjenme que avance en esto porque no me deja salir. Ok, ya. Entonces, nos vamos a ir hoy a esta otra presentación. A esta de acá. Bien, entonces, veamos. Clase asteroidea, estrellas de mar. Ok, son organismos del filo Equinodermos. Están muy relacionados, las estrellas de mar, filogenéticamente hablando, están muy relacionadas con los pepinos de mar, con las holoturias o los cohombros de mar, como también se les llama a las holoturias, o pepinos de mar, como nosotros los llamamos. Y también están estrechamente relacionadas con los erizos de mar, ¿verdad? Con los equinoideos. O sea que están más lejos, filogenéticamente hablando, de los crinoideos y de los concentriocicloideos, ¿verdad? Están más lejos genéticamente hablando. Más de 2000 especies aproximadamente, en su mayoría depredadores, aunque pueden tener otros hábitos alimenticios, ya lo vamos a ver. Se encuentran en todos los océanos, a cualquier profundidad, aunque obviamente son más abundantes en playas o en zonas intermareales o en intertidiales, que viene siendo lo mismo, o incluso pues hasta llegar a zonas abisales, ¿verdad? O sea, estamos hablando de profundidades arriba de 3000 metros de profundidad, o sea, bastante profundo. También se les puede encontrar ahí. Simetría radial, ya sabemos, derivada, porque la simetría primordial es bilateral, porque las larvas son bilaterales. 5 brazos, ahí dice puntas, pero no es correcto el término punta, es brazo o radio o ambulacro. No hay cerebro, ya lo habíamos dicho. No hay sangre, no hay sistema circulatorio, ya lo habíamos dicho. Hay un sistema vascular acuífero, que también se le puede llamar sistema vascular hidráulico, que es quien se encarga de que el agua circule por el cuerpo y que lleve nutrientes, ¿no? Y se mueva desechos también y gases. Observen la forma que tiene esta estrella de mar acá. Y lo que quiero que se fijen es en la superficie boral. Entonces, fíjense que, miren que en muchas especies, no necesariamente el cuerpo está tapizado con unas gigantes espinas, ¿no? O con unos tubérculos tan grandes tampoco. Estos parecen más tubérculos que espinas. Por aquí lateralmente sí se miran espinas. Y ahí, de hecho, aquí dice por acá, si usted ve con más detenimiento, dice filas de espinas prominentes. Prominentes porque se pueden observar, o conspicuas porque se pueden observar fácilmente. Pero mire que muchas estrellas de mar no necesariamente están tapizadas con una gran cantidad de espinas o tubérculos. En algunas, incluso, la superficie aural es como más coriácea o libre de espinas, se mira como de cuero, como en un género que vamos a ver más adelante que se llama género Dermaster. Observen por acá que se ven algunas estrellas de mar que tienen 16, 25 brazos, como por ejemplo esta que se llama Acanthaster plancy. Es una especie que tiene más o menos entre 16 y 25 brazos, por ahí anda la media. Entonces vea que se rompe el modelo común de 5 brazos nada más, que es lo que comúnmente nosotros vemos en las playas o en las costas. Tenemos estrellas de mar muy, muy grandes, como el género Pycnopodia eleantoides, que es comúnmente una estrella de mar que le llaman estrella girasol. Más adelante la vamos a ver también. Vean que parece un sol. Y esta tiene, pues, a veces hasta más de 20 brazos o radios. Y se le puede encontrar a más de 15.000. A ver, dice la parte inferior tiene más. Esta cosa, otra cosa, otro dato. Parte inferior de esta estrella de mar, dice, tiene más de 15.000 pies ambulacrales con ventosas. O sea, claro, imagínense ustedes la cantidad de brazos que tiene. Y comúnmente los pies ambulacrales están distribuidos a lo largo de los brazos. Entre más brazos tenga, pues obviamente más pies ambulacrales va a tener. Y por aquí tenemos a otra. Esta es, a ver, ya les digo, el género de esta, lo tengo en el libro, en otro libro. Esa es, perdón, esa es
Porcelanaster ceruleus. Después se les voy a hacer un poquito más grande los nombres para que no tengan problema para poder verlos. Esta tiene la particularidad de que vive a más de 1000 metros de profundidad. Entonces vean que en realidad son adaptables, ¿no? Son animales que se adaptan a distintas profundidades y a distintas regiones bentónicas. Sí son animales bentónicos, o sea, las estrellas de mar no pueden nadar, no nadan en el agua, en la columna de agua, no pueden nadar. Son animales bentónicos, aunque no son sésiles, sino más bien serían animales sedentarios, porque se pueden desplazar, aunque no lo hacen de manera muy rápida, lo hacen de manera muchas veces torpe o muchas veces lenta, pero entonces sí son animales bentónicos. Bueno, ayer cometí el error de decir que ásteros es una palabra latina, ¿no? En realidad, la palabra original es griega, por eso dice aquí G, griego. Ásteros quiere decir estrella, forma de estrella. Entonces, ¿qué forma el cuerpo de una estrella de mar? Un disco central y brazos que son extensiones de ese disco central, brazos o radios que terminan en punta. Abundantes en playas, como ya dijimos, en toda la zona intertidial. Intertidial es un término que es exactamente lo mismo que decir, intermareal. Es lo mismo, tidial es marea. Entonces, la zona donde comúnmente hay formaciones rocosas entre la marea alta y la marea baja. Muchas veces se encuentran en grupos, en otras ocasiones las encontramos solitarias, pero lo más común es que sí se encuentren en grupos. En las costas igual podemos encontrarlas adheridas a rocas o a otras superficies duras, también en arrecifes de coral, igual, en bastantes números a veces, grandes números, pero ya habíamos dicho que también en fondos arenosos o fangosos. Si una estrella de mar se encuentra en un ambiente rocoso, en una superficie dura, esa especie va a tener pies ambulacrales con ventosas. Y en esas ventosas, aparte de que se produce como una succión, por eso es una ventosa, se produce una diferencia de presión en el aire que hace una succión, que hace que el organismo se adhiera muy bien a esa superficie, del cual es muy difícil despegarla. Aparte de esa succión, ejerce esa ventosa, también en esa región de ese disco que tiene en el ápice el pie ambulacral o el podio, que también a los pies ambulacrales se le llama podios, que quiere decir pies. También hay ahí unas células glandulares que producen moco, producen una sustancia adhesiva. Entonces, las especies que viven adheridas a sustratos duros tienen ventosas en los pies ambulacrales que producen una succión y que producen una sustancia pegajosa. Y eso hace posible que el animal permanezca muy bien adherido, incluso que pueda moverse verticalmente por paredes rocosas, por ejemplo, si estamos hablando debajo del mar, o en precipicios incluso pegados a la roca, se puede mover ahí verticalmente, horizontalmente y permanecer muy bien adherido. Incluso es tan difícil a veces quitarla, si uno quisiera quitarlo, lo encuentra en la playa, en una roca, y uno quisiera quitar una estrella de mar que está pegada con sus pies ambulacrales a la roca, va a ser tan difícil que muy seguramente lo que va a pasar es que usted al jalarla con muchísima fuerza, porque se necesita mucha fuerza, va a arrancarle un montón de los pies ambulacrales. O sea, así de fuerte es. Y algo interesante también es que esas células glandulares que producen esa sustancia adhesiva también producen sustancias que despegan ese pegamento para poder decidir en algún momento, pues, soltarse, ¿no? O sea, eso también es algo bastante interesante. Colores brillantes, ustedes ya saben, coloración aposemática generalmente, debido a pigmentos en la epidermis. No es la regla, pero es así en muchos casos. Los tamaños pueden variar, pocos centímetros de diámetro hasta más de 1 metro de diámetro, ¿no? Como también en este otro género, otra especie, perdón, Evasterias equinosoma. Ustedes pueden ir buscando las imágenes, no tenemos tiempo para ver todos los géneros en una fotografía, pero Evasterias equinosoma y también Pycnopodia eliantoides son especies que tienen un tamaño bastante grande.
Miren el número de brazos. Bueno, algunos otros géneros que tienen un número de brazos diferente a 5, o incluso las formas que tienen. Por ejemplo, Ceramaster granularis es una estrella de mar, no es muy grande, es bastante pequeña de hecho, que le dicen estrella de mar de tipo cojín, porque en realidad parece un cojín. No tiene esas protuberancias tan prominentes, ni esas espinas tan prominentes. Y los brazos son cortos, los ambulacros son bastante cortos, vean aquí. Dice proyecciones cortas irradian desde el disco central en forma de cojín. Esto es esta especie que se llama Ceramaster granularis. Otra estrella de 5 brazos típicos, Neoferdina cumingi, en donde dice que la parte superior del cuerpo está cubierta de pequeñas placas óseas. Igual, aquí no se miran espinas tan prominentes, o sea, porque no pensemos que todas las especies van a tener esas espinas conspicuas. No necesariamente, pueden ser o muy pequeñas, muy reducidas, o puede haber más tubérculos planos u osículos muy resaltados, muy a flor de piel, que hacen que el organismo se mire como aplanado, no necesariamente con estas proyecciones. Y tenemos aquí otra estrella de mar con un número mayor de proyecciones del disco central, Luidia senegalensis, que tiene hasta 15 o más brazos, ¿verdad? Ok. Sigamos con características. Las estrellas de mar son de hábitos alimenticios. Ojo aquí, suspensívoros, detritívoros, carroñeros, aunque en su mayoría son depredadores activos, son depredadores muy feroces de moluscos comúnmente, de crustáceos comúnmente, de poliquetos, de otros equinodermos, incluyendo otras estrellas de mar, de otros invertebrados e incluso de peces. Ahora, cuando decimos suspensívoro, es que el animal está en el ventos esperando que caigan partículas, ¿no? Partículas orgánicas suspendidas en el agua. Esas partículas orgánicas pueden ser plancton igual, ¿verdad? Plancton, pueden ser algas, pueden ser zooplancton. Entonces, están esperando que caigan y al caer a la superficie boral, por supuesto, porque la superficie boral está hacia arriba, hacia el mar, y la boca está hacia el sustrato. Entonces, esas partículas caen y son recibidas por los pedicelarios, que tienen unas valvas que parecen unas pinzas. Los pedicelarios ayudan a movilizar esas partículas hasta la epidermis ciliada. Recuerde que hay una epidermis ciliada. Las partículas se mueven entonces a través de los cilios hasta llegar a las zonas ambulacrales, a los surcos ambulacrales, para luego llegar a la boca, ¿verdad? Entonces, así es como ellos llevan sus partículas suspendidas hasta la boca. Detritívoro, usted sabe que son desechos, o sea, materia orgánica en descomposición, igual que cae del agua, igual esos desechos se pueden, o esas partículas de materia orgánica muerta se pueden movilizar gracias a esa epidermis ciliada hasta la boca. Carroñeros, si encuentran en lo que van buscando alimento o movilizando, se encuentran alimento que ya está ahí caído, muerto, restos de animales, etcétera, se los puede comer, aunque generalmente lo que ellos hacen es que son cazadores, ¿no? Son depredadores. Y son muy, muy, muy buenos depredando. Ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos de eso. Yo no sé si vieron los videos que les dejé para hoy, pero ahí está muy ilustrado todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, con esto de la alimentación también hay que resaltar algo importante, y es que a veces las estrellas de mar son consideradas en algunas costas como plagas. ¿Por qué? Porque en algunos países, en las regiones costeras, se tienen criaderos de ostras o criaderos de bivalvos, en otras especies de bivalvos, no necesariamente ostras y mejillones, sino que pueden ser otras, pero comúnmente ostras y mejillones, almejas. Este, y son una plaga porque el animal consume mucho esas almejas y mejillones. Una sola estrella de mar se puede comer más de una docena de ostras al día. Y ¿cómo lo hacen? ¿Cómo llegan y abren las conchas, las valvas de estos bivalvos? Bueno, lo que hacen es que
Se ponen sobre ellas, así como ustedes están viendo aquí en la fotografía, se ponen sobre ellas. Sus pies ambulacrales se adhieren a la concha, a ambas conchas. El animal, la estrella, arquea su cuerpo y como ya está pegado sus pies ambulacrales a esas conchas, empiezan a jalar con la fuerza de sus músculos. Porque recuerden que las asteroideas tienen músculos circulares, longitudinales, tienen un montón de músculos. De hecho, tienen un sistema muscular muy bueno que les permite desplazarse, moverse y o tener un cierto grado de flexibilidad en ese cuerpo aplanado que tienen. Entonces empieza a hacer fuerza y en algún momento los músculos retractores del bivalvo se cansan y entonces las valvas se abren. Cuando se abren las valvas, y eso aparece en un video que yo les dejé que vieran, el animal lo que hace es que saca su estómago cardíaco, que sería el estómago más cerca de la boca, lo expulsa por la boca, literalmente. Eso no es una evaginación realmente. Eso se llama eversión. O sea, eso es una estructura, en este caso el estómago cardíaco, que es el que está más cerca de la boca, se puede proyectar hacia afuera de la boca. Y eso se llama bueno, que eso es un órgano eversible. Entonces, un órgano eversible es el que puede salir del cuerpo hacia afuera y volverse a meter otra vez. Eso se llama eversión o órgano eversible. Entonces, el estómago cardíaco es eversible, sale por la boca, llega aquí hasta las partes blandas del bivalvo y comienza a hacer una digestión extracelular. ¿Verdad? Enzimas digestivas empiezan a digerir el tejido blando. Luego, cuando el animal ya se ha comido, pues prácticamente todo el tejido blando, lo único que queda son las partes duras, las cuales no se las tragan, no se digieren, sino que se dejan ahí en el exterior o si ha introducido ya hacia adentro del cuerpo parte de esas conchas duras, las vuelve a eliminar hacia afuera porque eso no se va a digerir. Bien, obviamente quien produce las enzimas digestivas son los ciegos pilóricos, los sacos digestivos que están en el interior asociados con el estómago y el intestino, que van a producir esas enzimas digestivas que luego van a pasar al estómago cardíaco eh, para luego hacer esa eversión del mismo y poder digerir esas partes blandas. Bueno, presentes en todos los océanos, a diversas profundidades, varios tipos de fondos, ya habíamos visto, rocosos, fondos blandos, arenosos. En el caso de aquellas que viven en fondos blandos o en bentos, que es blando o es arena, los pies ambulacrales no tienen ventosas y les sirven nada más para caminar, ¿no? Para caminar en esa superficie blanda. No nadan, como habíamos dicho, y esto también es importante, son de hábitos crepusculares, porque comúnmente es más común ver a las estrellas de mar activas durante las últimas horas de la tarde y la noche. O sea, por eso son de hábitos crepusculares. Bueno, profundidades, como ya dijimos, a muchas, ¿no? Hay algunas especies costeras que las vamos a encontrar solamente en las costas, como Dermasterias imbricata. Dermasteria se llama derma porque esa palabra viene del griego que significa piel. Entonces, ¿por qué? Porque en Dermasterias imbricata usted va a ver que la superficie oral, o casi todo el animal en realidad, parece no tener espinas. No tiene. Y se ve como de cuero. Y por eso quiere decir, por eso se le puso el nombre Dermasterias, porque derma viene de piel o de cuero. Y esta se encuentra en las costas, ¿verdad? No es un animal que se encuentre a grandes profundidades. De hecho, aquí en Honduras podemos encontrar Dermasterias. No recuerdo si es la misma especie, pero sí hay. Miren, superficie anterior del cuerpo lisa. Por otro lado están algunas que sí pueden estar en el agua a una cierta profundidad, hasta 70 metros más o menos, puede variar un poquito más. La estrella azul, por ejemplo, Lynchia levijata, también, que tiene un color así azulado, muy bonito. Están también aquellas que ya pues van más profundo, de 100 a 1000 metros, como por ejemplo Crossaster paposus, esta que se ve acá, Crossaster.
Aquí dice, esta está cubierta por completo por pseudopaxilas, o sea, pequeñas espinas. Entonces, miren que hay muchos términos que son derivados de lo que conocemos. Una espina es una espina y sabemos lo que es. Pero cuando vemos términos como, por ejemplo, pseudopaxila, ya es un término más taxonómico, que lo usan más los taxónomos, para designar a espinas que tienen un tamaño bastante reducido y que y que se ven muy numerosas en la superficie del cuerpo del animal. Ahora, fíjense acá que quizás en Linkia no se ve el madreporito evidente, pero aquí en Dermasterias, aquí donde estoy señalando con el puntero, ahí se ve que ahí está el madreporito. Y aquí en Crossaster también se mira en esta zona, aquí donde estoy señalando con el mouse, aquí se ve también el madreporito. Entonces vean que las estructuras sí se pueden observar. Los tamaños, ¿no? Habíamos hablado de que los tamaños son muy variados, desde 1 centímetro de diámetro hasta más de 1 metro. Habíamos dado el ejemplo de Basterias y también de Pycnopodia, de estrella girasol. Y miren que los tamaños aquí, por ejemplo, en esta tan pequeñita que puede medir de diámetro, o sea, de ancho, de 0,5 a 1 centímetro. Aquí estamos hablando de Alosticaster palmula, ¿verdad? Una especie bastante pequeñita de tamaño. De 8 a 12 centímetros de diámetro, por ejemplo, el género Enrisia, también, miren, 12 centímetros. Y luego un poquito más grande ya, Pentaceraster, Cumingi, esta ya tiene un poquito más, 30 centímetros. Y como ya habíamos dicho, Pycnopodia, Ebasterias, pues más o menos hasta 1 metro de diámetro pueden llegar a ser. Entonces, por ejemplo, miren Pycnopodia lantoides. Esta es una estrella girasol bastante grande, creo que es del Pacífico, y no sé, la verdad, no estoy seguro, tendríamos que investigar con los compañeros que trabajan en el área marina en nuestra escuela, si es común encontrarlas en nuestras costas. Sé que en Estados Unidos sí, ¿verdad? Pycnopodia lantoides, un animal bastante grande. Europa también. Entonces vean el tamaño que tiene. Estrella girasol se le llama porque vea que la forma, pues sí se asemeja a una flor de girasol como la conocemos todos. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda o algo, algún comentario, está bien que lo haga. Lick, yo tengo una duda. Dígame. ¿Ellas tienen como algún mecanismo de defensa o algo? Las estrellas de mar. Sí. Sí, claro. Mecanismos de defensa, la presencia de espinas. Las espinas son un disuasivo para el ataque de un depredador. Incluso hay espinas que están conectadas con glándulas venenosas. Entonces, sí tienen defensas, ¿verdad? Sí son. Además, que el hecho de que tengan un endoesqueleto duro, igual es un disuasivo para evitar la depredación, evitar el ataque de otros organismos. No quiere decir que no tengan depredadores, sí los tienen. Por ejemplo, tortugas de mar, que tienen un pico bastante poderoso y que puede arrancarle pedazos. Pulpos podrían ser igual. Algunos crustáceos grandes, ¿verdad? Algunos cangrejos grandes también pueden depredarlos. Pero estos mecanismos de espinas conectadas con glándulas venenosas, em, el tener un esqueleto duro, un endoesqueleto duro, son disuasivos que hacen que la mayoría de los organismos que conviven con ellos, pues no los ataquen. Bueno, esto es una cosa bien importante, miren. Estábamos hablando del sistema nervioso. El sistema nervioso de una estrella de mar, de una asteroidea, está formado más o menos por unas 3 unidades distintas. O está dividido, digamos, en 3 partes el sistema nervioso. Y esas partes están situadas en diferentes niveles de profundidad del cuerpo, tanto en el disco central como en los brazos. Entonces, estas serían las 3 partes que forman el sistema nervioso de una estrella de mar, de una asteroidea. Está el sistema ectoneural, que también se le puede llamar o también se le conoce como circumoral, porque circum quiere decir círculo
Y oral, boca, quiere decir alrededor de la boca, porque el sistema ectoneural está alrededor de la boca. ¿Y la boca dónde está? Abajo. Recuerde que está en la superficie oral que está viendo hacia el sustrato. Entonces, ese sistema ectoneural consiste en un anillo nervioso, un anillo de células nerviosas, y luego consiste en nervios radiales que salen de ese anillo hasta, hasta extenderse a lo largo de los brazos o de los radios. ¿Y qué es lo que controla ese sistema ectoneural? Ojo con esto. Ese sistema ectoneural coordina los movimientos de los pies ambulacrales. Esto es sumamente importante que lo recuerde. Sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque cuando una estrella de mar, por ejemplo, tiene que desprenderse de un brazo por el ataque de un depredador y poder escapar y sobrevivir, el animal hace la escisión, ¿verdad? O sea, hace el corte de ese brazo al nivel de una parte del sistema nervioso del disco central, de ese sistema ectoneural, porque ese sistema coordina esos movimientos de los pies ambulacrales. Incluso esto es importante porque si por algún accidente, porque de repente la estrella de mar fue arrastrada por una corriente de agua muy fuerte y se golpeó contra las rocas y se le desprendieron los brazos o algún brazo o alguna parte del brazo, si el brazo se ha cortado al nivel del anillo, de este anillo radial, se va a perder la coordinación de los pies ambulacrales. En otras palabras, el animal puede fragmentarse en algún punto del brazo siempre y cuando no se lleve de encuentro gran parte del disco del anillo nervioso que está formando parte de ese sistema ectoneural. Porque si se pierden esas células del sistema ectoneural con las que está conectado ese nervio radial a ese anillo circunmural, se va a perder el movimiento de los pies ambulacrales. Y el animal se queda inmóvil. Ok, más adelante vamos a retomar un poquito esto. Luego, por otro lado, está un sistema hiponeural. Vean que el sistema ectoneural está, digamos, en la superficie de abajo, bien pegadito a los surcos ambulacrales, a los pies ambulacrales, porque los coordina, es el que controla ese movimiento. Entonces, está bien abajo. Luego el sistema hiponeural, que es un sistema nervioso profundo, dice es un sistema aboral oral, o sea que está más arriba. De hecho, forma un anillo también que rodea el ano. Entonces, el anillo que forma este otro está más arriba, no está abajo. Rodea el ano, no la boca, sino que está aquí arriba. Y luego también hay nervios radiales, así como estos que están viendo aquí. Este es el anillo nervioso y luego los nervios radiales serían estos verdes. Y entonces esos anillos radiales en este sistema hiponeural van por arriba, no van por abajo. Y como dice ahí, van a lo largo del techo de los radios, o sea, de la parte superior de los radios, la superficie que está más cerca de la cara aboral. Y luego vienen los plexos nerviosos epidérmicos. Plexo, recuerde, plexo es una red de nervios difusa que se extiende por toda la superficie del cuerpo. Y estos nervios, estos plexos, lo que hacen es comunicar los otros sistemas, comunicarlos entre sí, ¿verdad? O los unen. Son como el amarre, son como las varillas de amarre que comunican tanto el sistema ectoneural, el sistema hiponeural y las estructuras conexas que haya en el cuerpo del animal. Y es el sistema que coordina las respuestas de las branquias dérmicas ante estímulos táctiles. También esta parte es importante, la vamos a recordar. O sea que vean, no es un sistema nervioso tan sencillo, ¿verdad? Es cierto que decíamos que en artrópodos es un poco más complejo, pero este tampoco es sencillo, es bastante complejo. Ok, esto ya lo habíamos visto, un poco de la anatomía, tanto externa como interna de las estrellas de mar. Recordar que órganos como después de la boca, la faringe,
el esófago, los estómagos, primero hola, creo que se me fue la señal, ¿cierto? Una interrupción de luz aquí. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí, Ok, bueno, vamos a continuar porque aprovechemos el tiempo que tenemos todavía. Vamos a ver. Estábamos por aquí, ¿verdad? Ujú. A ver, deme un momento. Estábamos por acá. Si no me escuchan, me dicen, ¿verdad? Si están escuchando bien, pues seguimos desde aquí. Bueno, entonces anatomía externa, anatomía interna, un poco les hablaba de los órganos. Decía boca, faringe,
estómago cardíaco, estómago pilórico, ciegos pilóricos, ¿cómo se llama? Gónadas, incluso, que se extienden hacia los brazos. Y todos esos órganos están distribuidos así, ¿verdad? En esa parte del cuerpo. Ahora bien, hablemos del sistema vascular acuífero. ¿Cómo está formado? ¿Cómo se observa? Bueno, las partes del sistema vascular acuífero son madre porito, que sería la placa perforada, que sería básicamente la parte más externa, la única parte que da al exterior del cuerpo, del sistema vascular acuífero. Luego del madre porito, voy a bajar a otra imagen por aquí abajo. Aquí está. Entonces, si este es el madre porito, la placa perforada que está en el exterior, luego viene un canal pétreo que conecta ese madre porito con el canal anular, este que está acá. Luego vean que ahí en el canal anular hay unas estructuras, como unas bolsitas que se llaman vesículas de Poli. Hay otras estructuras, estas de acá, que se llaman cuerpos de Tillman. Luego vemos que del canal anular sale un canal radial hasta cada brazo, un canal radial, este canal largo que está aquí. Luego vemos que del canal radial a las ámpulas hay un canal lateral bastante corto, donde hay una válvula que se cierra y evita que el agua o se regrese hacia el canal radial. Entonces el agua, una vez que pasa por este canal lateral, llena la ámpula, esta bolsita que se mira aquí, que es una estructura muscular. Y luego hacia abajo lo que vemos es el pie ambulacral. Entonces, esas son las partes que tiene el sistema vascular acuífero. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las funciones de todas esas estructuras? De todas esas estructuras. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, las funciones son las siguientes, no es nada complicado. Por ejemplo, el madre porito lo que hace es introducir el agua hacia el cuerpo de la estrella de mar. O sea, ahí es por donde entra el agua y entra a través de los poros de ese madre porito. Cuando el agua entra con una cierta presión, ¿verdad? Una cierta presión hidráulica. El agua pasa del madre porito al canal pétreo con una cierta presión hidráulica. El agua a esa presión que entró se distribuye hacia el canal anular y luego pasa por el canal radial hasta el canal lateral, la ámpula y el pie ambulacral. A todo esto, ahí está circulando agua, ¿no? ¿Qué es el sistema vascular acuífero? Recuerden, es celoma modificado, ¿verdad? Es celoma. El celoma está modificado en una forma de estructuras, tuberías que distribuyen agua a todo el cuerpo. Ahora bien, obviamente la distribución de esa agua, en esa agua vienen mezcladas muchas sustancias, incluido comida, ¿no? O gases, ¿no? Entonces, esa circulación de nutrientes, de gases, pues llega hasta todos los tejidos del cuerpo del animal. Pero por otro lado, el sistema vascular acuífero también tiene una función de mantener la forma, mantener la estructura del animal internamente, porque la presión del agua genera una cierta rigidez, digamos, interna, que hace posible que el animal mantenga su forma y mantenga una cierta turgencia con relación al agua. En otras palabras, es como cuando usted mira cómo funcionan esos puentes hidráulicos que hay en algunos países, ¿no? O esas estructuras hidráulicas que hay, como por ejemplo otras cosas, no necesariamente puentes, pero si hablamos de un puente, ¿qué es lo que hace que el puente tan pesado se pueda levantar y deje pasar, por ejemplo, embarcaciones por debajo? La presión del agua que se le está inyectando a las tuberías que están dentro de ese puente. Entonces, esa presión de agua es suficientemente fuerte como para levantar el peso de la parte metálica y hacer que el puente se levante y luego que vuelva a bajar de una manera controlada. Entonces, la forma que tiene la estrella de mar puede permanecer en esa forma y puede tener esa cierta rigidez
y a la vez flexibilidad en su cuerpo debido a que el sistema vascular acuífero sirve también como como un esqueleto hidrostático, ¿sí? Debido a esa presión de agua que se ejerce sobre esas tuberías, sobre esas cavidades celomáticas. Ahora bien, ¿qué funciones básicas tiene el sistema vascular acuífero? Bueno, se utiliza en la locomoción, porque el agua a presión se mueve hasta los pies ambulacrales y los pies ambulacrales mueven al animal. O sea que se utiliza en la locomoción, se utiliza para que el animal se pueda mover. Por otro lado, también participa en la alimentación, porque muchas veces los pies ambulacrales mueven partículas de alimento de la superficie del cuerpo hasta los surcos ambulacrales y luego hacia la boca. Entonces también tiene una función o participa en la alimentación precisamente porque esos pies ambulacrales ayudan a movilizar también partículas alimenticias hasta la boca. Y tiene un papel en la respiración, ¿verdad? Porque el agua que transporta el oxígeno llega hasta las pápulas dérmicas o hasta estas estructuras que son respiratorias y ahí es donde se realiza entonces el intercambio gaseoso. Entonces vean que esas tres funciones básicas son importantes para el sistema vascular acuífero. Pero hay otras partes del sistema vascular acuífero. ¿Qué hace la vesícula de Poli? La vesícula de Poli es como una bolsita, como les digo, muscular, que lo que hace es como ser un reservorio de líquido. Como es una vesícula, como bombita, se llena de agua, mantiene agua y eso ayuda, digamos, a mantener la presión constante. La presión del agua que se mueve alrededor de todo el circuito se puede mantener constante debido a que se almacena algo de agua a presión en esas vesículas de Poli, que luego es inyectada al canal anular y luego a los radiales. Por otro lado están los cuerpos de Tillman. ¿Qué hacen los cuerpos de Tillman? Serían las estructuras encargadas de la producción y almacenamiento de los celomocitos. ¿Recuerdan que los celomocitos eran aquellas células específicas que tenían funciones como ser células totipotenciales durante la regeneración de partes o en la reproducción? Los colenocitos también son células que tenían que ver pues, con la defensa y con la excreción inclusive de ciertas sustancias de desecho. ¿Ya? Esos son. Entonces los cuerpos de Tillman lo que hacen es almacenar y producir. Ahí es donde se producen, ahí es donde se da el origen de esos amebocitos. Y luego, la ampolla o ámpula, que sería esta otra bolsita que se mira aquí encima del pie ambulacral, sería una estructura muscular, está rodeada de músculo, que cuando el agua llega a ella, los músculos se contraen y inyectan el agua a presión hasta el pie ambulacral de tal manera que éste se pueda mover. Los pies ambulacrales también tienen músculos en su superficie y están tapizados también, aparte de músculos, están tapizados por tejido conjuntivo que hacen posible que el pie ambulacral se pueda extender y se pueda retraer, se pueda guardar y retraer en ese surco ambulacral. Y ahora tenemos aquí un corte transversal de un brazo y ustedes ven por ahí cavidad celomática, ven que en los brazos están los ciegos intestinales, ciegos pilóricos. Vean aquí algo interesante. Si ustedes se fijan, lo que está en negro serían los osículos o placas dérmicas. Y vea que en ellas hay poros o hay espacios, ¿verdad? Porque el estereoma forma esos espacios. ¿Por dónde salen las proyecciones del celoma hacia el exterior? Por esos espacios, por esos orificios del estereoma. ¿Cuáles serían las extensiones de celoma que se pueden ver en el exterior del cuerpo de una estrella de mar, de una asteroidea? Pápulas dérmicas o branquias dérmicas, que sería lo mismo. Pápula y branquia dérmica sería lo mismo. ¿Qué es la pápula dérmica? Es una extensión de celoma que pasa a través de un orificio, de un poro, entre los osículos o placas dérmicas hacia el exterior. ¿Y que tiene qué función? Respiratoria. Tiene una función respiratoria. Intercambio de gases. Bien, ¿qué otra cosa pasa por esos orificios? Aparte de las pápulas, los pies ambulacrales. ¿Ve aquí abajo? Mire, pie ambulacral. También pasa por ese orificio. ¿El pie ambulacral es una modificación del celoma también? Sí, es una extensión del celoma.
es una evaginación del celoma. Sí, correcto. Eso sí, la pápula igual. ¿Qué otras estructuras? Los árboles respiratorios, cuando vamos a ver más adelante en holoturoideos, también son extensiones del celoma que salen a través de esos orificios. ¿Qué otras cosas? Las espinas, los tubérculos que hay en la piel, eso sale a través de esos orificios. Y también incluso los pedicelarios. Mira, aquí está abajo los pedicelarios. También son extensiones que salen por esos poros. Bueno, fíjese que esta estructura ya la vamos a repetir un poco arriba, ya vamos a volver a esto porque es necesario que veamos la anatomía, la morfología, para que ustedes entiendan el funcionamiento de una estrella de mar. Entonces resulta que cuando el agua a presión llega hasta la ámpula se llena de agua, ejerce presión sobre el piambulacral, se llena de agua el piambulacral y se extiende. Al extenderse, luego los músculos lo mueven hacia un lado o hacia otro, de tal manera que se mueven de manera no coordinada. Todos los pies ambulacrales no se mueven de manera coordinada, se mueven uno primero, otro después y así, de tal manera que ayudan al animal a moverse, a desplazarse. O ayudan a adherir o a asirse de presas cuando necesita cazar presas, por ejemplo. Recuerde que gran parte de las estrellas de mar tienen al final, en el ápice del pie ambulacral, tienen una ventosa que tiene además células glandulares que producen una sustancia pegajosa. O sea, aparte de la presión que ejerce la ventosa para adherirse a una superficie o a una presa, también está la adhesión que se da por esa sustancia pegajosa. Las que no tienen este disco en el ápice del pie ambulacral son aquellas que no se mueven por superficies duras, sino que se mueven en la arena o se mueven en el fango, en un vento suave. ¿Y por qué no tienen ventosas? Porque no necesitan adherirse a un fondo suave, solo necesitan caminar por él, nada más. Ok. Recordar, este canal lateral pequeño que está aquí, que está conectado con el canal radial y con la ámpula, tiene una válvula y esa válvula se cierra cuando el agua entra a ese canal y llena la ámpula. Esa válvula evita que el agua vuelva a salir de la ámpula otra vez hacia el canal radial. Y de esa manera se llena la ámpula para luego inyectar a presión el agua hacia el pie ambulacral y poder moverlo. Eso se puede ver mejor aquí también. Vean, esta es una imagen muchísimo mejor de esa sección transversal de un brazo o de un radio. Vea, ámpula, ampolla, que es muscular. O sea, esto que se ve en anaranjado aquí son músculos que se contraen y envían esa agua a presión hacia el pie ambulacral. Vea que también el pie ambulacral tiene músculo, esto que se mira alrededor. Aquí está el canal lateral, luego el canal radial vendría por aquí en medio. Observe que en el surco ambulacral, que sería esta parte de acá, que es lo que se ve en las imágenes, en los videos que yo les mandé, en ese surco ambulacral, cerquita de la epidermis, porque esto sería la epidermis de ese surco, después del epidermis lo que hay está el nervio radial del sistema ectoneural que controla el movimiento de los pies ambulacrales. Y encima de eso lo que hay es celoma. O sea, que vea que el nervio está bien superficial. Entonces, si se corta el brazo de una estrella de mar, digamos en medio del brazo, los pies ambulacrales se van a seguir moviendo. Quizás pierdan un poquito de uniformidad en el movimiento, pero se van a seguir moviendo. Ahora, si el brazo se corta al nivel del anillo principal, en el disco central, ahí sí se van a detener el movimiento por completo de los brazos y de los pies ambulacrales. Se va a detener porque se habrá cortado la conexión que hay con el nervio principal que está alrededor de la boca. Entonces ahí sí no va a poder moverse el pie ambulacral. Pie ambulacral o podio. Recuerde que podio es otra forma de llamar al pie ambulacral. De hecho, creo que hay una tercera forma, pero en este momento no me acuerdo, no importa, después se los recuerdo. Aquí están las placas dérmicas, vean, aquí están los osículos también, y miren que hay espacios entre los osículos que dan hacia el exterior. Por esos espacios salen las pápulas dérmicas, salen las espinas, los tubérculos, los pedicelarios. Esta es una imagen de un pie ambulacral. Entonces miren que el pie ambulacral está la ampolla,
los músculos de la ampolla, la válvula del canal lateral. Se ve aquí el espacio entre las placas de carbonato de calcio por donde pasa hacia el exterior el piambulacral. Vea que en el ápice del piambulacral está una ventosa, están las glándulas mucosas, las células mucosas que producen esa sustancia. Entonces, mire, aquí solo es de fijarse en la posición y entender, ¿verdad? Y ver los videos. Los videos que se los mandé no se los puedo poner ahorita porque nos va a llevar mucho tiempo. Son para ilustrar lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Esta es una estructura, un diagrama de lo que sería un pie ambulacral. Y aquí otro diagrama en donde se ve el sistema vascular acuífero, ¿verdad? Y el ano también por ahí, madreporito, canal pétreo. Aquí en gris el disco radial, perdón, el circuito cerrado que hay del sistema vascular acuífero, los compartimientos radiales hacia los brazos, las ámpulas, los pies ambulacrales, etcétera. Ahí está. Aquí se ven un poco las pápulas dérmicas. Miren que las pápulas, esta es una microfotografía tomada con un microscopio electrónico. Bueno, no, pedicelario, mejor dicho. Pedicelario. Esta es la pápula que está aquí. Pedicelario y pápula no son lo mismo, ¿verdad? Son extensiones del celoma, son evaginaciones del celoma, pero la pápula tiene que ver con la respiración, con el intercambio de gases, y el pedicelario tiene que ver con recoger, mantener limpio la superficie del cuerpo de la estrella de mar, porque recoge partículas que quedan ahí en el exterior del cuerpo. Y esas partículas luego las va a movilizar el pedicelario hacia la epidermis ciliada, y la epidermis ciliada se lo va a llevar hacia la boca, y de ahí se va a ingerir la partícula. Pero aparte de eso, el pedicelario tiene también la función de protección, porque muchos pedicelarios tienen valvas, perdón, que están conectadas con glándulas de veneno. Entonces, pueden pinchar a un depredador e inyectarle un veneno. El veneno puede ser muy fuerte o puede ser simplemente lo suficientemente capaz de aterrar o asustar al organismo para que se vaya, ¿no? Causarle ahí alguna reacción fisiológica que va a hacer que desista de su deseo de cazar o de atacar al animal. Entonces, vean que los pedicelarios son unas extensiones hacia el exterior del cuerpo, y los pedicelarios pueden ser de dos valvas, pueden tener dos valvas o dos pincitas, o pueden tener tres. Y hay músculos que están conectados a esas válvulas. Las válvulas se mueven, precisamente se mueven como pinzas. Sé que ya son las dos, ya voy a terminar. Luego por acá vea esta microfotografía de un pedicelario. Esto es una fotografía real de un pedicelario, y vea las valvas aquí. Aquí se pueden ver tres valvas. Y obviamente si tiene tres valvas, pues va a ser más fácil para ese pedicelario capturar una partícula o mover una partícula de la superficie, o ser una estructura defensiva, o captar una partícula de alimento. Pero también, aparte de eso, observe que estas cosas aquí, estas partes de aquí que se miran en el interior del pedicelario, también son células sensoriales, que pueden ser células quimioreceptoras o pueden ser células mecanorreceptoras, etc. También en los pedicelarios pueden haber células receptoras sensoriales, también. Y vea la pápula. Y lo que quiero que también entienda es que todas esas evaginaciones del celoma que acabo de mencionar, pies ambulacrales, pápulas dérmicas, los mismos pedicelarios, mire que son estructuras que en realidad son bien sencillas, porque son evaginaciones del celoma. ¿Y el celoma de qué está formado? Está formado de epidermis en el interior, una epidermis ciliada, aquí se puede ver. Y en el interior de esa extensión, de esa evaginación de celoma, ¿qué es lo que hay? Peritoneo, una capa de células de peritoneo, que también es ciliada. El peritoneo es ciliado también en el interior del celoma. Y vea usted, y luego del peritoneo hacia el exterior, una epidermis ciliada. O sea, estas extensiones del celoma son estructuras muy simples porque son evaginaciones del celoma. Y luego vean las estructuras dérmicas de las que habíamos hablado, espinas, tubérculos, que salen de la dermis, ¿no? Y que son producidas por células de la dermis, y que son estructuras duras por el carbonato de calcio. La reproducción en las estrellas de mar
sexual y asexual. En el caso de la reproducción sexual, la mayoría son dioicas, o sea, las estrellas de mar son dioicas, hay machos y hay hembras de la misma especie. En algunos casos hay hermafroditismo, pero en el caso de las especies dioicas, cuando se producen los óvulos son expulsados hacia el agua y los espermatozoides también. La fecundación del cigoto del huevo se lleva a cabo en el agua, es una fecundación externa. Se forma un cigoto, de ahí se forma el embrión y de ahí una larva, que es una larva ciliada y es una larva bilateral, que se llama larva bipignaria. Estamos hablando de la reproducción sexual de asteroideas ahorita. Larva bipignaria sería la larva ciliada y bilateral que se forma del desarrollo embrionario en una asteroidea. Luego la larva bipignaria sufre una serie de transformaciones, metamorfosis, y le van a salir unas proyecciones, que serían al final los brazos, en todo caso, y otras proyecciones. Y se convierte de una larva bipignaria, se convierte a una larva brachiolaria. Entonces, en asteroideos hay dos fases de la larva. La fase bipignaria, que no tiene extensiones, aunque sí es ciliada y puede nadar. Y la fase brachiolaria, en la que ya la larva tiene varias extensiones del cuerpo principal del cuerpo, que van a formar en algunos casos los brazos y otras estructuras en el interior. Y esa se llama brachiolaria. Esa larva brachiolaria se va a convertir por metamorfosis igual en una joven estrella de mar, que va a tener más o menos una forma muy parecida a lo que conocemos como la estrella, que esta tiene que ir creciendo, aumentando de tamaño, de talla, para convertirse en otro adulto. En la reproducción asexual, lo que ocurre es la fragmentación. La fragmentación por la escisión de partes del cuerpo del animal. El animal va a desprender una parte de su cuerpo, un fragmento de su cuerpo, por escisión. Escisión es que escisión es el desprendimiento en sí, ¿verdad? Del punto específico del cuerpo que se está desprendiendo ese fragmento, o esa parte del cuerpo. Hay una escisión, un desprendimiento de una parte, y ese fragmento que queda puede regenerar a un individuo adulto completo, ¿verdad? Hay una serie de circunstancias que se pueden entender en esto de la regeneración y de la reproducción asexual también, que no necesariamente solo por reproducirse, sino también por otras razones que no voy a hablar hoy porque ya no tenemos tiempo. Y después explico esta otra parte. En realidad ya no tenemos mucho más de qué hablar de estrellas de mar. Es poquito lo que hay que decir todavía, es bastante poco. Fácilmente lo terminamos el día de mañana. Y el día de mañana, si no termináramos con las demás clases taxonómicas, yo voy a grabar el video en donde las termino y se los voy a poner a disposición. Bueno, no me quiero pasar más porque no quiero abusar de su tiempo. Ya me pasé 7 minutos, que es bastante. Si tienen alguna duda, pregunta, igual la puedo resolver. Lico, una duda. Andrea, dígame. La clase sería mañana a la misma hora. Sí, Es que, por ejemplo, algunos tenemos laboratorio mañana, es cierto, supuestamente. porque ya mañana es jueves, ¿verdad? Perdón, viernes. Sí, tenemos laboratorio a la 1. Bueno, entonces lo que podríamos hacer es, sin complicarnos, mejor yo grabo lo que hace falta y se los pongo a disposición, porque va a ser difícil ponernos de acuerdo a otra hora, a menos que yo diga una hora, como por ejemplo 11 de la mañana, 11 a 12, o 10 de la mañana, de 10 a 11, y tengamos la clase a esa hora. Si no hay consenso, lo pueden pensar, después hablamos en el transcurso del día. 10 a 11 o 11 a 12, la siguiente hora. Si no hay consenso, no le veo mucho problema porque yo puedo seguir con las explicaciones, grabando la clase y poniéndosela después a disposición, ya que estamos en estas circunstancias atípicas, ¿verdad? O sea que piénsenlo y más tarde hablamos. Ahí por mensaje nos comunicamos, si les parece. Está ¿Sí? bien, Lick, gracias. Listo. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o alguna pregunta? ¿Una duda que tenga?
Recuerden, esto no sustituye la lectura, usted tiene que leer igual, solo yo estoy resumiendo y estoy explicando cosas que están en la lectura, que a veces uno lee y no lo entiende hasta que alguien se lo explica. O tiene que leerlo más de una vez para poder entenderlo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es facilitando la explicación, ¿verdad? Eso es el propósito de estas videoconferencias, responder preguntas, dudas que haya y darles un resumen, una explicación resumida, una síntesis de lo que está en los contenidos. Pero no sustituye la lectura, porque usted tiene que leer para entender. Se lee ahí eso y si cualquier pregunta que tiene usted me las puede hacer sin ningún problema, yo se las contesto. Puedo hacer otra videoconferencia solo para responder preguntas, podría ser. Estamos abiertos a eso porque la idea es que usted no tenga dudas, pero una vez que usted lea, va a tener claras las cosas. Si ya ha estado en clase en estos días, usted va a tener claro esto. No es complicado, solo es llevar como el hilo o la secuencia de la explicación, nada más. ¿Alguien más? Espero que hayan visto los videos. Si no los vieron, véanlos. Por algo se los puse. Ahí se ilustra en video muchas de las cosas que yo expliqué hoy. Ahí están ilustradas. Por ejemplo, el tema de que cuando ellos atrapan una presa, el estómago eversible, que sería el estómago cardíaco, que está más cerca de la boca, se sale de la boca, envuelve las partes blandas del cuerpo de la presa y lo empieza a digerir externamente, porque la digestión es extracelular, aunque puede haber un poco de digestión intracelular en los ciegos pilóricos. Eso se ilustra en un video. La forma como caminan, cuando hay espinas que están en la parte oral del cuerpo de la estrella de mar y que hace que estas hagan que el animal pueda caminar. Eso también está ilustrado en esos videos. Así que hágalo, véalos, porque es importante. Para algo se los puse. Bueno, listo. Si no hay nada más, entonces terminamos y más tarde nos ponemos de acuerdo y vemos si continúo a las 10 o 11 de la mañana o yo les grabo la siguiente presentación que me pueda tardar 2 horas terminando las clases. Que tengan buena tarde. Saludos. Gracias, Lec. Por nada. Saludos, buenas tardes.